Marta Ramírez tenía una vida que, al menos en la superficie, parecía perfecta. Casada con Rodrigo Torres por más de 10 años, su hogar en la Ciudad de México era un refugio lleno de amor y estabilidad. Juntos habían construido un mundo en el que ella creía firmemente. Marta, con su carácter dulce y compasivo, dedicaba su vida a cuidar de su esposo, quien era un empresario exitoso. Sin embargo, detrás de la fachada de felicidad que proyectaban al exterior, había secretos que estaban a punto de destrozar su mundo. Una tarde lluviosa de octubre, Rodrigo llegó a casa con el rostro tenso y la mirada perdida. Marta notó de inmediato que algo no andaba bien, pero nunca imaginó el golpe que estaba por recibir. Sin siquiera mirarla a los ojos, él confesó que había estado teniendo una aventura con otra mujer y que, para colmo, ésta estaba esperando un hijo suyo. La noticia cayó sobre Marta como una losa, dejándola sin aire, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su matrimonio, sus sueños, su vida entera, parecían desmoronarse en un instante. A pesar del profundo dolor que sentía, Marta trató de mantener la calma. Intentó entender cómo su esposo, aquel hombre con el que había compartido tantas risas y promesas, había podido traicionarla de una forma tan cruel. Pero la respuesta de Rodrigo fue fría y directa. Él había decidido que se iría para formar una nueva familia con su amante. Sin ningún remordimiento, tomó sus cosas y dejó la casa que alguna vez fue su refugio de amor. Marta se quedó sola en medio de la sala vacía, sintiendo que su mundo se había roto en 1000 pedazos. Las semanas siguientes fueron un verdadero infierno para ella. No solo había perdido a su esposo, sino que también se encontraba enfrentando la humillación pública, ya que los rumores sobre la infidelidad de Rodrigo comenzaron a circular rápidamente en su círculo social. Amigas que antes la llamaban constantemente ahora guardaban silencio, y la soledad se convirtió en su única compañía. Fue entonces cuando Marta tocó fondo y, en un momento de desesperación, pensó que tal vez lo mejor sería desaparecer para siempre. Pero en el abismo de su tristeza, una pequeña chispa de resiliencia comenzó a encenderse. Esa pequeña llama fue suficiente para hacerla levantarse de la cama una mañana. Decidió que no iba a permitir que su vida terminara en esa tragedia. Si Rodrigo había elegido un nuevo camino, ella también podría empezar de nuevo, aunque no tuviera idea de por dónde comenzar. En lugar de dejar que el dolor la consumiera, Marta decidió transformarlo en la fuerza que necesitaba para reconstruir su vida desde las cenizas. Fue así como comenzó su viaje de autodescubrimiento. Después de semanas de reflexión, Marta se dio cuenta de que no había dedicado tiempo a sus propios sueños en muchos años. Siempre había puesto las necesidades de su matrimonio por encima de las suyas, dejando de lado sus anhelos y ambiciones. Fue entonces cuando recordó su antiguo deseo de estudiar Derecho. Durante su juventud, siempre había soñado con convertirse en abogada, luchando por la justicia y defendiendo a los más vulnerables. Ahora, después de la traición de Rodrigo, encontró en ese antiguo sueño un nuevo propósito. Tomó una decisión audaz, se inscribiría en la universidad para estudiar Derecho. Aunque al principio la idea la aterrorizaba, pues llevaba años alejada de los estudios, sabía que era la oportunidad perfecta para recuperar el control de su vida. Marta no podía darse el lujo de seguir lamentándose por el pasado, necesitaba un nuevo propósito que la mantuviera de pie. Así que, con el poco dinero que tenía ahorrado, se matriculó en un curso intensivo para prepararse para los exámenes de ingreso. Los primeros días en la universidad fueron abrumadores. Se sentía fuera de lugar, rodeada de estudiantes mucho más jóvenes que ella, pero eso no la desanimó. A pesar de los desafíos, Marta se sumergió de lleno en sus estudios. Pronto descubrió que su pasión por el derecho no solo seguía viva, sino que ahora ardía con más fuerza que nunca. Cada clase, cada libro, cada examen, la llenaban de una nueva energía. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente viva. A medida que avanzaba en su carrera, también comenzó a recuperar la confianza en sí misma. Cada logro académico, por pequeño que fuera,
era un recordatorio de que ella tenía la capacidad de cambiar su destino. Marta se rodeó de nuevas amistades, personas que la apoyaban y la inspiraban a seguir adelante. Poco a poco, la tristeza y el rencor que sentía hacia Rodrigo comenzaron a desvanecerse, siendo reemplazados por una determinación férrea de convertirse en la mejor versión de sí misma. Sin embargo, la vida seguía poniendo a prueba su fortaleza. La noticia del nacimiento del hijo de Rodrigo llegó a sus oídos a través de conocidos en común, removiendo heridas que aún no habían sanado del todo. A pesar del dolor que sentía al pensar en el hombre que la había abandonado, Marta se negó a desviar su enfoque. Sabía que su futuro dependía de su capacidad para mantenerse firme en su camino, sin dejar que los fantasmas del pasado la desviaran de su propósito. Después de varios años de arduo esfuerzo y sacrificio, Marta finalmente se graduó como abogada con honores. Durante su tiempo en la universidad, se había ganado el respeto de profesores y compañeros por su dedicación y su pasión por la justicia. Pero su ambición no se detuvo allí. Inspirada por la idea de poder marcar una diferencia real en el sistema judicial, decidió prepararse para convertirse en jueza. Sabía que ese sería un camino aún más desafiante, pero ya no le temía a los obstáculos, al contrario, se sentía impulsada por ellos. Marta comenzó a trabajar en un bufete de abogados para adquirir experiencia mientras estudiaba para los rigurosos exámenes que debía aprobar para ser jueza. A pesar de las largas horas y el agotamiento, no perdía de vista su meta. En esos años, su vida cambió por completo. Ya no era la mujer rota que había sido abandonada por su esposo. Ahora era una profesional respetada, una mujer fuerte y empoderada que había renacido de sus propias cenizas. Sin embargo, en el fondo de su corazón, todavía existía una herida abierta. Aunque nunca lo admitía, cada vez que veía a una familia feliz, sentía un leve dolor al recordar lo que había perdido. Pero en lugar de dejar que esa tristeza la consumiera, usaba esa emoción como combustible para seguir luchando. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tenía el poder de forjar un nuevo futuro. A medida que Marta avanzaba en su carrera, su nombre comenzó a hacerse conocido en los círculos judiciales. Finalmente, llegó el día que tanto había esperado, fue nombrada jueza, un logro que celebró con sus nuevos amigos y colegas. En su discurso de aceptación, compartió su historia de superación, inspirando a muchos que alguna vez también se sintieron derrotados. Lo que Marta no sabía era que el destino aún le tenía preparada una última prueba. Ahora como jueza, Marta se dedicaba a su labor con una firme convicción en la justicia y una empatía especial por los casos que involucraban a mujeres y niños. En cada audiencia, su experiencia de vida la ayudaba a entender las luchas y desafíos que enfrentaban quienes llegaban ante su tribunal. Aunque su carrera había florecido, Marta había dejado de lado su vida personal para enfocarse en su misión profesional. Su nombre comenzaba a ser respetado en el ámbito judicial y ella sentía que, finalmente, había encontrado su propósito. Un día, mientras revisaba los expedientes que tenía programados para la semana, un caso en particular llamó su atención. Un joven de 18 años había sido acusado de homicidio, se le acusaba de haber asesinado a su propio padre en un arranque de furia. La noticia estremeció a Marta, ya que el nombre del joven, Javier Torres, le resultaba familiar. A medida que revisaba el expediente, su corazón se aceleró, el padre de Javier no era otro que su exmarido, Rodrigo Torres. El impacto de esa revelación fue devastador para Marta. Después de tantos años, el pasado que había dejado atrás regresaba a su vida de una manera inesperada y cruel. La situación se complicaba aún más al darse cuenta de que, como jueza, debía mantener la objetividad en un caso que involucraba a su antiguo esposo y al hijo que él había tenido con su amante. Marta se debatió entre el deber profesional y la tormenta de emociones que el caso despertaba en ella. Los días siguientes fueron un torbellino de recuerdos y emociones. Marta apenas podía concentrarse, pero sabía que debía ser imparcial. Con valentía, se presentó en la corte el día del juicio, dispuesta a enfrentar los fantasmas del pasado.
Cuando Javier fue llevado a la sala, ella lo observó detenidamente. Era un joven con el rostro marcado por la angustia y la ira. A pesar del dolor que sentía al ver al hijo de la mujer que había destruido su matrimonio, Marta sintió una oleada de compasión hacia él. El juicio estaba lleno de tensión. La defensa de Javier argumentaba que había actuado en defensa propia, protegiendo a su madre de los abusos constantes de Rodrigo. La acusación, por otro lado, lo pintaba como un joven problemático que había perdido el control. Marta, con su rostro sereno, escuchaba atentamente a cada testigo, recordando su promesa de hacer justicia sin importar quién estuviera involucrado. Durante las audiencias, Marta fue descubriendo la vida que Rodrigo había llevado después de abandonarla. Según los testimonios, él había caído en el alcoholismo y se había convertido en un hombre violento, especialmente hacia su nueva familia. Javier, al parecer, había crecido en un hogar lleno de gritos, golpes y miedo. Mientras escuchaba los relatos desgarradores de la madre de Javier, Marta sintió una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque un niño había sufrido lo que ella había temido alguna vez, y alivio porque, al menos, ella se había salvado de vivir ese infierno. A pesar de la creciente compasión que sentía por Javier, Marta sabía que su deber como jueza era determinar la verdad. Los testimonios de los vecinos y la madre del joven pintaban un cuadro claro de un hogar roto por la violencia. La madre, con lágrimas en los ojos, relató cómo su hijo había intervenido para salvarla de una golpiza fatal. Sin embargo, la ley era clara, y Marta tenía que considerar todos los hechos antes de tomar una decisión que cambiaría la vida del joven para siempre. Las noches de Marta se llenaron de insomnio. En su mente, veía a Javier como el niño inocente que había nacido de la traición de su esposo, pero también lo veía como una víctima del ciclo de violencia en el que había crecido. Marta se preguntaba si había algo que ella pudiera haber hecho para evitar que todo esto sucediera. El dilema moral la consumía. ¿Era ella la persona indicada para juzgar al hijo del hombre que la había traicionado y que, al parecer, había causado tanto sufrimiento? El día final del juicio llegó, y la sala estaba abarrotada. Todos esperaban ansiosos la sentencia que Marta dictaría. Ella se mantuvo firme, recordando las promesas que se había hecho a sí misma al convertirse en jueza. Cuando llegó el momento, pronunció su veredicto con una voz que no tembló, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Decidió sentenciar a Javier a una pena menor, tomando en cuenta las circunstancias atenuantes y el historial de abuso que había sufrido. Además, ordenó que recibiera terapia psicológica en lugar de simplemente ser enviado a prisión. La sentencia fue recibida con alivio por la madre de Javier, quien rompió a llorar de gratitud en la sala. Marta, sin embargo, sintió un peso en el corazón, pues sabía que, aunque había hecho lo correcto, no podía borrar el sufrimiento que todos los involucrados habían vivido. Al salir de la corte, Javier se acercó a ella, mirándola directamente a los ojos, y, para sorpresa de Marta, le dijo: «Gracias por darme una segunda oportunidad». Esa fue la primera vez que alguien la había agradecido por su labor como jueza, y, aunque el joven no lo sabía, significó más de lo que él jamás podría imaginar. La experiencia de juzgar el caso de Javier dejó a Marta con muchas preguntas sobre el destino y las segundas oportunidades. A pesar de haber dictado una sentencia justa, no podía evitar sentir el peso emocional de lo sucedido. Decidió tomarse un tiempo para reflexionar y encontrar de nuevo la paz que tanto había trabajado para conseguir. Así que, durante unas semanas, se alejó de los tribunales y se refugió en una pequeña casa en la playa que había comprado con sus ahorros. Los días en la playa le ofrecieron un respiro que tanto necesitaba. Mientras caminaba por la arena y escuchaba el sonido de las olas, Marta comenzó a recordar por qué había decidido ser jueza en primer lugar. No era solo por el deseo de justicia, sino también para sanar las heridas del pasado ayudando a otros. Allí, bajo el sol, decidió que no permitiría que su encuentro con el pasado la desmoronara nuevamente. Un día, mientras disfrutaba de la tranquilidad de la playa, recibió una carta inesperada.
Era de Javier, quien le escribía desde el centro de rehabilitación donde cumplía su sentencia. En la carta, el joven le agradecía por haberle dado la oportunidad de redimirse y compartía cómo su vida había comenzado a cambiar. Marta no pudo evitar llorar al leer aquellas palabras, pues sintió que, al ayudar a Javier, también había sanado una parte de sí misma. Con renovada determinación, Marta regresó a la ciudad. Había comprendido que, aunque el pasado siempre estaría presente en su vida, no tenía por qué definir su futuro. Sabía que su propósito en el mundo judicial no solo era impartir justicia, sino también ser una luz de esperanza para quienes se encontraban en la oscuridad. Tras regresar de su retiro en la playa, Marta volvió a su rutina en los tribunales con una energía renovada y una perspectiva más clara sobre su misión. A pesar de los desafíos que enfrentaba a diario, ahora se sentía más en paz consigo misma y con las decisiones que había tomado. Sin embargo, el caso de Javier seguía rondando en su mente. Sabía que, aunque el joven había recibido una segunda oportunidad, la herida en su alma no sanaría de la noche a la mañana. Marta, en su papel como jueza, había dado un paso en la dirección correcta, pero algo en su corazón le decía que aún no había terminado de ayudar a ese joven perdido. Un día, mientras revisaba los expedientes de nuevos casos, recibió una visita inesperada en su oficina. Era Estela, la madre de Javier. Con los ojos llenos de lágrimas, Estela agradeció a Marta por la compasión que había mostrado en su veredicto. Le contó cómo, gracias a la sentencia alternativa que Marta había dictado, Javier estaba comenzando a sanar y a dejar atrás el resentimiento que lo consumía. La mujer reveló que, durante los años que estuvo con Rodrigo, había perdido la esperanza de escapar de su ciclo de violencia y que la intervención de su hijo, aunque trágica, había sido un acto desesperado de amor y protección. Conmovida por el dolor y la gratitud de Estela, Marta decidió ir un paso más allá. Utilizando su red de contactos, organizó un programa de apoyo para víctimas de violencia doméstica, donde las personas no solo recibirían asistencia legal, sino también psicológica. Quería asegurarse de que ninguna otra familia tuviera que pasar por lo que ella y Estela habían vivido. El programa se convirtió en un éxito, y pronto, mujeres de toda la ciudad comenzaron a acudir en busca de ayuda. Este nuevo proyecto le dio a Marta un renovado propósito, ayudándola a canalizar su pasado en algo positivo. Sin embargo, la vida de Javier no era tan sencilla como parecía. Aunque había mostrado mejoría en el centro de rehabilitación, las cicatrices emocionales que su padre le había dejado seguían presentes. Marta, en un gesto que sorprendió a todos, comenzó a visitarlo regularmente. No como jueza, sino como alguien que entendía lo que era sobrevivir a la traición y la violencia. Poco a poco, Javier comenzó a abrirse con ella, compartiendo sus miedos y su dolor. Marta se convirtió en un faro de esperanza para él, mostrándole que, aunque el pasado no se podía cambiar, siempre había una oportunidad para redimirse. A medida que Marta y Javier continuaban sus encuentros, una conexión inesperada surgió entre ellos. Para Javier, Marta se convirtió en la figura materna que nunca había tenido. Con cada conversación, él descubría que no estaba solo en su lucha por encontrar un nuevo propósito en la vida. Por su parte, Marta veía en Javier un reflejo de sí misma cuando estaba rota y desorientada. Era como si el destino los hubiera unido para sanar sus respectivas heridas. Con el tiempo, Javier comenzó a involucrarse en el programa de apoyo que Marta había creado. Inspirado por su propia experiencia, decidió compartir su historia con otros jóvenes que también habían crecido en hogares violentos. Su testimonio conmovió a muchos y, por primera vez en su vida, sintió que tenía un propósito. Marta lo alentó a continuar por ese camino, y Javier encontró en ella la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Mientras tanto, la carrera de Marta continuaba en ascenso. Había demostrado ser una jueza íntegra y compasiva, y su nombre resonaba como una voz a favor de los derechos humanos. Sin embargo, su relación con Javier comenzó a despertar sospechas y críticas en algunos círculos.
Algunos cuestionaban si una jueza debería involucrarse tanto en la vida de un joven al que había sentenciado. A pesar de las murmuraciones, Marta se mantuvo firme. Sabía que su intención era ayudar y no permitiría que el juicio de otros le hiciera dudar de su integridad. Durante una de sus visitas, Javier confesó a Marta que deseaba estudiar derecho para poder defender a aquellos que, como él, habían sido víctimas del sistema. Esta confesión conmovió profundamente a Marta, pues le recordó su propio viaje de sanación a través de su carrera. Decidió apoyarlo en su nuevo sueño, proporcionándole orientación y acceso a recursos que le ayudaran a prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad. A pesar de los avances, Javier seguía luchando con sus demonios internos. En una sesión particularmente emotiva, le reveló a Marta que aún no había perdonado a su padre por todo el daño que le había causado. Marta, entendiendo que el perdón era un proceso que él debía emprender por su cuenta, le aseguró que el camino hacia la sanación era largo, pero que nunca estaría solo en él. El tiempo pasó y, gracias al apoyo de Marta, Javier fue admitido en la universidad para estudiar Derecho. Aunque su historia seguía siendo un tema controvertido, su dedicación y pasión comenzaron a ganarse el respeto de sus profesores y compañeros. Marta se sentía inmensamente orgullosa de él, viendo en su progreso una prueba de que, con apoyo y orientación, era posible transformar incluso las vidas más marcadas por la tragedia. Sin embargo, justo cuando todo parecía ir por buen camino, una sombra del pasado volvió a aparecer. Durante una investigación en un caso de violencia doméstica, Marta descubrió que una de las mujeres que buscaba ayuda en su programa era, en realidad, la antigua amante de Rodrigo y madre de Javier. Estela, quien había sufrido años de abuso a manos de Rodrigo, había decidido finalmente dejar atrás su vida de miedo y someterse al programa de apoyo de Marta. La revelación fue un golpe inesperado para Marta, quien había creído que ya había superado el dolor del pasado. Ahora se encontraba cara a cara con la mujer que había destrozado su matrimonio. Pero, en lugar de permitir que el rencor la consumiera, Marta decidió usar esta situación para demostrar que era capaz de perdonar. Al ver a Estela tan vulnerable y rota, se dio cuenta de que ella también había sido una víctima de Rodrigo, atrapada en un ciclo de violencia que no había sabido romper. Marta extendió una mano amiga a Estela, ofreciéndole el apoyo que necesitaba para reconstruir su vida. Con el tiempo, las dos mujeres comenzaron a forjar una relación de respeto mutuo, poniendo de lado sus diferencias por el bien de Javier. Esta nueva alianza marcó un punto de inflexión en sus vidas, demostrando que, a pesar del dolor, siempre había espacio para el perdón y la redención. Con el apoyo de Marta y su madre, Javier continuó su carrera universitaria con una determinación inquebrantable. Ahora tenía un objetivo claro: convertirse en abogado para proteger a aquellos que no podían defenderse por sí mismos. Aunque su pasado seguía pesando sobre él, Javier había aprendido a transformar su dolor en una fuente de fortaleza. El día en que Javier se graduó de la universidad fue uno de los momentos más emotivos para todos. Marta, con lágrimas en los ojos, lo observó recibir su diploma, sabiendo que aquel joven al que había sentenciado años atrás ahora era un hombre con un futuro prometedor. El ciclo de sufrimiento que Rodrigo había comenzado finalmente se rompía, y en su lugar nacía una nueva historia de esperanza y superación. Después de la ceremonia, Javier se acercó a Marta y la abrazó con fuerza. «Gracias por creer en mí cuando yo no podía hacerlo», le susurró al oído. Marta sonrió, sintiendo que todos los sacrificios, todas las decisiones difíciles que había tomado, finalmente habían valido la pena. Para ella, ese abrazo no solo simbolizaba el cierre de una etapa, sino también el comienzo de una nueva vida para ambos. Tras su graduación, Javier no perdió tiempo en poner en práctica su vocación de justicia. Decidió trabajar en el mismo programa de apoyo que Marta había fundado, ayudando a jóvenes que habían crecido en hogares marcados por la violencia. Usando su propia historia como testimonio, él inspiraba a otros a no rendirse, a creer que el cambio era posible incluso en las circunstancias más oscuras. Marta lo observaba con un orgullo silencioso,
sintiendo que había contribuido a darle una segunda oportunidad no solo a Javier, sino también a su propia vida. Marta y Javier compartían una relación que trascendía los lazos convencionales. Él veía en ella una mentora, una guía que lo había sacado de la oscuridad, mientras que Marta encontraba en Javier un motivo para seguir luchando por un sistema judicial más justo. Sus encuentros eran más que conversaciones sobre la ley, eran diálogos sobre la vida, el perdón y la posibilidad de comenzar de nuevo, sin importar cuán devastador hubiera sido el pasado. Sin embargo, el destino tenía aún una última prueba para ambos. Una noche, Estela, la madre de Javier, fue encontrada inconsciente en su hogar. Había sido agredida por un antiguo conocido de Rodrigo que la culpaba por el fin de la relación con su amigo. Marta y Javier se unieron una vez más para proteger a la mujer que, a pesar de haber causado tanto dolor en el pasado, había intentado redimirse y sanar. La batalla legal que siguió fue complicada. El agresor tenía influencias en la ciudad, y Marta, al enfrentar la situación, se encontró con obstáculos que pusieron a prueba su integridad como jueza. A pesar de las presiones, ella no estaba dispuesta a retroceder. Javier, ahora abogado, se unió al equipo de defensa de su madre, trabajando incansablemente para asegurar que se hiciera justicia. Con cada día que pasaba, Marta y Javier se enfrentaban a sus propios miedos y traumas. Para Marta, era la prueba final de que había logrado cerrar el ciclo de dolor que Rodrigo había comenzado. Para Javier, era una forma de proteger a su madre de la violencia que había marcado su vida desde la infancia. El juicio contra el agresor de Estela se convirtió en un caso de alto perfil que captó la atención de los medios. Marta se vio bajo un escrutinio constante debido a su conexión con Javier y Estela. A pesar de las críticas y los rumores que circulaban sobre un posible conflicto de intereses, ella decidió mantenerse firme en su papel como jueza, asegurando que su integridad y ética profesional prevalecieran sobre cualquier percepción externa. El día del juicio, Javier, con la determinación que lo había llevado a graduarse, se presentó como el abogado principal en la defensa de su madre. Era la primera vez que Marta lo veía en acción en una sala de tribunal, y no pudo evitar sentirse emocionada y orgullosa. El joven que ella había conocido en su momento más oscuro ahora se encontraba frente a ella, no como un acusado, sino como un defensor de la justicia. Durante el juicio, Javier presentó pruebas contundentes que demostraban el patrón de abuso y acoso que su madre había sufrido. Utilizó su experiencia personal para argumentar que las víctimas de violencia necesitaban protección y justicia, y su emotivo alegato final conmovió a todos en la sala. Al escuchar sus palabras, Marta sintió que, de alguna manera, sus propios esfuerzos por salvar a Javier habían valido la pena. Finalmente, el veredicto fue emitido, el agresor fue declarado culpable y sentenciado a una larga condena. Estela, visiblemente aliviada, abrazó a su hijo en la sala de audiencias. Marta, observando desde su asiento, sintió que había cerrado un ciclo. Había comenzado este viaje como una mujer rota, buscando justicia en un mundo lleno de injusticias, y ahora se daba cuenta de que había logrado su misión. Con el caso resuelto, Javier se convirtió en una figura destacada en la comunidad, abogando por los derechos de las víctimas y trabajando incansablemente para reformar el sistema legal. Inspirado por Marta, él decidió que su carrera no solo sería una forma de ganarse la vida, sino un camino para ayudar a quienes no tenían voz. Mientras tanto, Marta continuaba su labor como jueza, pero ahora con una nueva perspectiva, no solo buscaba impartir justicia, sino también sanar las heridas de quienes acudían a su tribunal. Estela, por su parte, comenzó a trabajar en el programa de apoyo que Marta y Javier habían fundado, dedicando su tiempo a ayudar a otras mujeres que, como ella, habían sobrevivido a la violencia doméstica. La vida que una vez estuvo marcada por el sufrimiento se transformó en una misión de esperanza y apoyo para los demás. Marta, al ver cómo todo había cambiado, sintió una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Un día, Javier y Marta se reunieron para discutir la expansión de su programa de apoyo. En medio de la conversación, Javier la miró a los ojos y le dijo: «Todo esto ha sido posible gracias a ti».
Nunca me diste la espalda, incluso cuando yo mismo me había rendido. Marta, conmovida, respondió que él había encontrado su camino por sí mismo, ella solo había sido un faro en su oscuridad. Ese momento selló un vínculo inquebrantable entre ellos. No como madre e hijo, sino como dos almas que, a través de la adversidad, habían encontrado la manera de transformar su dolor en algo hermoso. Ambos sabían que el camino no siempre sería fácil, pero estaban dispuestos a caminarlo juntos, apoyándose mutuamente en cada paso. A medida que los años pasaban, Marta se convirtió en una jueza reconocida a nivel nacional por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Sus programas de apoyo a víctimas se expandieron por todo el país y su nombre se convirtió en sinónimo de justicia y compasión. Javier, ahora un abogado exitoso, siguió trabajando a su lado, luchando por los derechos de los más vulnerables. Sin embargo, Marta sabía que su tiempo en los tribunales llegaba a su fin. Había dado todo de sí y sentía que era el momento de pasar la antorcha a la nueva generación de abogados que ella había ayudado a formar, incluido Javier. Decidió retirarse con la frente en alto, dejando un legado que transformaría la vida de muchos. En su último día en la corte, la sala estaba llena de personas que habían sido tocadas por su trabajo. Estela y Javier estaban entre la multitud, sonriendo orgullosos. Cuando Marta se despidió de su carrera judicial, lo hizo con la certeza de que había cumplido su misión en la vida. Ahora, era el momento de disfrutar de la paz que tanto había buscado. Marta pasó sus últimos años rodeada de amor y gratitud. Se mudó a la casa en la playa donde había encontrado paz años atrás y la transformó en un refugio para mujeres en busca de una nueva oportunidad en la vida. Javier y Estela la visitaban a menudo, y juntos recordaban los momentos difíciles que habían superado. Un día, mientras contemplaba el atardecer desde su porche, Marta reflexionó sobre su vida. Había comenzado con un corazón roto, pero había encontrado la fuerza para reconstruirse y ayudar a otros a hacer lo mismo. El ciclo de dolor que Rodrigo había comenzado finalmente se había roto, y en su lugar floreció una vida de amor, compasión y esperanza. Con una sonrisa en su rostro y el sonido del mar de fondo, Marta cerró los ojos, sabiendo que su historia no había terminado, sino que había dado paso a nuevas historias de redención y transformación. Ella había dejado un legado que viviría más allá de su tiempo, y su corazón, por fin, estaba en paz.